amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio donde nos proponemos dialogar y cuestionar lo que muchos prefieren ignorar. Aquí buscamos ir más allá de los clichés, las respuestas automáticas y abordar lo verdaderamente complejo, lo que nos interesa en el momento, desde luego de una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la verdad bíblica y guiada por el Espíritu Santo, y como siempre lo hacemos con la presencia inteligente y sabia de nuestro querido hermano Guillermo Peña, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo te encuentras, Memo? Muy bien, pues contento con esas bienvenidas tan generosas. Es difícil estar triste, ¿va? Te agradezco mucho tus amables palabras y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que yo considero que es un falso debate, ¿verdad? El origen de la Navidad. ¿La Navidad tiene un origen pagano o tiene un origen cristiano? Entonces, esto nos lleva a abordar, a revisar algunos datos, sobre todo históricos y documentales, y que nos van a llevar a entender cuál es, pues digamos, el verdadero origen de la Navidad. Suena así como cliché, ¿verdad? Pero vamos a decir, pues el origen más probable, ¿verdad? Más aceptado, sustentado por la ciencia y por la historia. Y yo creo que se oye mejor así. Porque este falso debate tiene su origen en que se ha considerado, e inclusive algunas iglesias cristianas, ¿verdad? También lo han enseñado de esa manera. Iglesias cristianas protestantes, no así la católica, pero algunas iglesias yo he oído, cuando vivía en Canadá, escuché en una iglesia que la Navidad tenía un origen pagano, ¿verdad? Y el árbol de Navidad, inclusive Santa Claus, también tenía un origen pagano. Entonces dije, válgame, pues todo esto es pagano, ¿verdad? Entonces resulta que en Navidad, en diciembre, nos volvemos todos paganos. Eh, y estas afirmaciones, hay que entender de dónde vienen estas afirmaciones, cuál es el origen de estas afirmaciones. Y yo pienso que esto viene de varios autores que dicen que, por ejemplo, que en el Imperio Romano se dio un esfuerzo por cristianizar ciertos festivales que eran paganos, y algunos de ellos resaltaban como las Saturnalias. Las Saturnalias eran unos festivales romanos que se llevaban a cabo en el rango de fechas del 17 de diciembre al 23, y también le llamaban el día del nacimiento del sol invicto, ¿verdad? Que también lo instituyó el emperador Aureliano en el 274 después de Cristo. Entonces, se empezó a afirmar que para cristianizar estos festivales y para avanzar, ¿verdad?, la causa del evangelio, ¿verdad?, evangelizar a la gente en aquel momento, pues que se hizo coincidir el nacimiento del Señor Jesucristo, la fecha del nacimiento, con la celebración de estos festivales. Y yo la verdad, en varios momentos empecé a considerar estas teorías como ciertas. Sin embargo, últimamente, ah, leyendo a otros autores, por ejemplo, en Canadá está un youtuber muy famoso, hermano en Cristo, que ha generado materiales muy buenos, se llama Wesley Hoff, Wes Hoff. Ahorita vamos a ver una infografía de él acerca de la Navidad. Y él dice que la Navidad tiene un origen cristiano y también el árbol de Navidad tiene un origen cristiano. Pero ¿en qué se basa? ¿En qué nos podemos basar para que la Navidad, para afirmar que la Navidad tiene un origen cristiano? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de la hipótesis del cálculo de la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que eso no tiene. Bueno, estamos hablando de cuándo se empezó a celebrar la Navidad y por qué razón, ¿verdad? No, eso no significa que tengamos una certeza inamovible o una prueba científica o histórica que el Señor Jesús nació en esa fecha, ¿verdad? Yo pienso que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Y si quieres, aquí te dejo la palabra para que nos des tu opinión, Jorge.
Sí, primero entender el problema. La celebración de Navidad, que es ya parte de la cultura en la que nos movemos, en la que vivimos, que es la cultura, Toda la cultura occidental. así es. Es una, yo pienso que es positiva en el sentido de que recordamos el nacimiento del Señor, que es el evento más importante de la historia. ¿Por qué es el evento más importante de la historia? Porque es cuando la historia se divide en dos, antes y después de Cristo, antes de que viniera el Mesías y después de que viniera el Mesías, antes de que viniera Dios mismo Ujú. y le diera al tiempo una dimensión de eternidad, que es como yo decía el domingo. Entonces, para mí la Navidad, pues es claro que es muy positivo recordar este evento y la discusión de si es pagana, si no es pagana de origen, pues no me parece muy práctica, pero sí me parece interesante al respecto porque no me parece interesante porque nos permite, pues nuevamente recordar lo importante y distinguir, digamos que lo importante de lo que es comercial, ¿no? Y a mí me interesaría aprender, claro, por supuesto, un poco más del origen de la Navidad porque muy probablemente Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Así es, pero precisamente aquí entramos en la mecánica, lo que le llaman el cálculo, y por allá, por allá hubo una hipótesis que se pusieron a calcular el nacimiento del Señor y la lógica fue esta. Primero, si el Señor murió en el mes judío de Nisan, en el día 14, el cual corresponde a marzo 25, después esta lógica dice, un profeta perfecto muere el mismo día que él nació, el mismo día que es concebido, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor nació el 25 de marzo, ¿verdad? Bueno, es la lógica que pusieron ellos en ese momento. Entonces, haciendo la matemática biológica, ¿verdad? Si asumimos que la gestación normal de un bebé son 9 meses, entonces marzo 25 más 9 meses nos da diciembre 25, ¿verdad? Es una conclusión muy, muy sencilla. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues esta es una tradición de los padres de la iglesia, ¿sí? Ah, y también viene de un escolar o erudito francés llamado Louis Duchesne, que fue el que la, la rescató y le dio, digamos, un tinte más moderno. Um, ahora, obviamente, pues hay una parte aquí que es un poco, digamos, pues hasta cierto punto arbitraria. Lo podemos pensar así, como que es la primera premisa, ¿verdad? De que un profeta perfecto muere exactamente el día en el que nace. Ah, y evidencia de esta teoría de que ya había sido antes promulgada por algunos padres de la iglesia, tenemos a Hipólito de Roma en el año 204 después de Cristo y el tratado de los equinoccios, de los solsticios y equinoccios. Fíjate qué curioso, este tratado explícitamente liga la concepción y muerte del Señor al equinoccio de primavera que viene siendo marzo 25. Eh, entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que está emergiendo aquí es que tenemos el argumento de que estas Saturnalias y estas fiestas paganas se habían cristianizado para avanzar la causa del Evangelio. Entonces estamos viendo que es al revés, ¿sí? Que ya se había establecido una fecha donde el Señor había nacido, si tú quieres, basada en ciertas cuestiones que podemos considerar especulativas, pero así es como se celebraba. Y después estos mitos paganos se emparejaron, ¿verdad? Con esta fecha de diciembre 25, ¿sí? Y, y lo curioso es que ahora las están reelaborando como al revés. Entonces, está un poco curioso, por eso yo digo que es un falso debate, porque en Un realidad pseudo problema, ¿no? Sí. un falso problema,
porque en realidad el 25 de diciembre se estableció primero como la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo. Y después vinieron las celebraciones de las Saturnalias y de los solsticios y de todas estas cosas, ¿no? Eh, Sí, yo pienso que efectivamente es un pseudo problema que no nos debería de preocupar en el sentido de que es una tradición cultural que nos da simplemente la oportunidad de una fiesta, de una pachanga, de comer tamales, de celebrar con la familia, y celebrar el nacimiento del Señor, cosa que él no realmente no es bíblico, no es algo que venga en la escritura, no hay más que una sola celebración y es la conmemoración de la cena del Señor que conmemoramos y varía, ¿no? También cuando nos reunimos. Lo que es bonito, pues, es reunirse con los hermanos y compartir. Y esto puede ser el 24, el 25, el 26, el 21, el día que tú quieras. No hay necesidad de un calendario, ¿no? Todo esto de los calendarios. Me recordó lo que dice en Hechos 7 el Señor, que les dice antes de partir. El Señor los discípulos dijeron, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, los tiempos y las sazones no son importantes, lo importante es ser testigos del Señor. Sin embargo, venimos de una cultura, yo pienso, de mucha liturgia, ¿no? La cultura católica es de mucha liturgia, de calendarios, de fechas, de festividades. Ujú. Ajá. Y esto pues, se ha permeado en la cultura. Y yo pienso que después del protestantismo, aunque algunos, por ejemplo, los puritanos y algunas facciones dijeron, no, pues esto es pagano, hemos Ujú. acabado pragmáticamente por aceptarlo como esto, como una buena oportunidad de compartir, una buena oportunidad de celebrar al Señor, una buena oportunidad de reunirnos como iglesia, pero es simplemente un razonamiento pragmático, creo yo, ¿no? Sí, y más allá yo pienso del origen, de las razones por las cuales podríamos considerar el origen de la celebración de Navidad como cristiana o pagana, está su significado espiritual, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué tuvo el Señor que nacer, que encarnarse, ¿verdad? Que dejar la eternidad y meterse en el tiempo y en el espacio con nosotros? Eso significa que pues, Él vino a ser un rescate, ¿no? Y la humanidad está en un predicamento bastante serio, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí deberíamos de empezar a entender cuál es ahora sí que el verdadero significado de la Navidad. Sí, el verdadero significado de la Navidad es la Ujú, encarnación de Dios en el mundo, lo cual es efectivamente un evento cósmico, porque el ujú. Todopoderoso que creó todas las constelaciones, las galaxias, todas las estrellas y todos los planetas, el Logos venía a este mundo, como dice en Juan 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo significa la palabra, el orden, la información implicada, el orden implicado en las cosas, venía a este mundo, Así por el es. cual por el medio de él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho sino por él, por Cristo, que es la expresión de Dios en el mundo, en el espacio-tiempo, como tú decías. Y esto es lo que debemos recordar en la Navidad, el secreto es que Dios viene a este mundo y que si tú crees que Jesucristo es Dios, Dios te acepta como hijo y tú te conviertes en hijo de Dios y tienes vida eterna. Y ese es el secreto, es el misterio, es el evangelio que nos viene a revelar. Y que en Cristo al nacer, viene a nacer para morir, viene a nacer con el propósito de enseñarnos cómo debemos de vivir y luego morir en una cruz y en la cruz manifestar el amor de Dios y la justicia de Dios, porque es lo maravilloso de la cruz. En la cruz Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo a nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros porque nosotros teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados, una deuda tan grande que era cósmica,
y la única manera Impagable. de cubrirla era impagable por nosotros. La única manera era mediante un sacrificio cósmico, que es el mismo Dios sacrificándose por nosotros y cumpliendo en ese acto la justicia, porque te pagó por nosotros, y el amor, porque Él es el mismo que paga por nosotros. Entonces, lo maravilloso del nacimiento de Jesús es que le da un sentido cósmico a nuestra vida, le da un sentido eterno al tiempo, le da un sentido también infinito a este planeta Tierra. Y nos da esperanza. Significa que la muerte, ¿verdad? No No es el tiene un dominio absoluto sobre nuestro destino, ¿sí? La resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Es como, digamos, la cereza del pastel y, y le quita a la muerte su dominio, inclusive sobre la mente y el corazón de los hombres. Entonces, es claro, y le da valor a los hombres, porque le da un valor de eternidad a todos los hombres. Cuando el Eterno toca a se hace un hombre, cuando el Eterno no se hace una ballena, no se hace un delfín, no se hace un águila, se hace un hombre, dándole al hombre un valor divino, porque muestra de los 2 millones de especies que hay en el planeta, en este planeta Tierra, solo una, los seres humanos han recibido al Eterno, a Dios Todopoderoso, y para probarlo, como tú dices, resucitó. ujú. Y eso es lo que nos hace, por eso es que los seres humanos, aún los bebés que acaban de nacer, los recién nacidos y aún los antes de haber nacido, tienen un valor divino. Y el valor divino se lo da Dios y lo comprueba al venir Él en forma de un bebé, un bebé que estaba en el vientre de su madre, y en el vientre de su madre lo reconoce el otro bebé que está en el vientre de su madre, que es Juan Bautista, Sí, porque lo reconocen y reconocen al eran primos Salvador ellos, antes ¿verdad? de nacer. Entonces, el valor que el Señor nos da a cada uno de nosotros, aunque no seamos cristianos como seres humanos, es infinito. Nuevamente, nosotros, por el hecho de que Cristo vino a formar parte de la comunidad humana ahora, por el hecho de que Dios Todopoderoso y Creador vino a formar, a hacerse hombre, adquiere un valor eterno. Y yo pienso que ese es el significado filosófico de la Navidad. Claro, y la verdad es que tenemos que anteponer ese significado a toda la fiebre consumista que nos asalta por estas fechas, ¿verdad? Bueno, acá en México platicábamos del aguinaldo, ¿verdad? Y en Estados Unidos algunas empresas dan, otras no dan. Es más variado el asunto, pero lo que no es, lo que es constante es la fiebre consumista, ¿verdad? Todo el mundo tiene que comprar regalos, todo el mundo tiene que regalarse algo, ¿verdad? Tiene que haber comidas, lo cual no es en sí malo, ¿verdad? Porque es convivencia, ¿verdad? Y es una oportunidad para nosotros como creyentes de compartir al Señor, de hablarles de Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿verdad? De que también ellos sientan el amor de Cristo cuando nosotros pues le damos la bienvenida en nuestra casa a alguien pues que a veces no tienen dónde llegar o que no son cercanos a un extraño. Claro, a mí lo Ve- que me preocupa más bien es lo contrario, la pérdida de la Navidad. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, pasamos hoy por la Universidad de Texas aquí en El Paso y ya no tienen luces de Navidad como las tenían hace años. Yo me acuerdo hace Ah, caray. 17 años, 15 años que yo me vine a vivir aquí. Era ir a ver las luces de UTEP de la Navidad porque eran espectaculares las No, luces y del ponían un campus. árbol. Yo me acuerdo, yo estuve ahí del 2001 al 2003, 2002. Y yo me acuerdo que había un árbol ahí en la unión de estudiantes, ponían su árbol más o Claro, menos grandes. claro. Y ahora, pues no sé por qué les dio ahora que no, que ahora Eso es lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa no es la Navidad, lo que me preocupa es que nos estamos saliendo del festejo de la Navidad, y cuando tú te sales de celebrar a Cristo, te sales de celebrar la Natividad, lo que está pasando es que estás dejando el cristianismo, ¿no? Y estás dejando todo lo que eso lleva, porque hay una fuerte tendencia al ateísmo y
Y el ateísmo, nuevamente lo hemos discutido cuando discutimos la cultura woke, ¿no? Ujú. Es esta idea de que todo es subjetivo, Dios no existe, es solo una lucha de poder, mi discurso contra tu discurso y el que Sí, tiene claro, el más, materialismo dialéctico, el materialismo dialéctico, todas esas tonterías, ¿verdad? Y claro. entonces vivimos en un mundo que está siendo confundido por estas falsas doctrinas, estas falsas ideas y están sacando a Dios de la plaza pública y cuando tú sacas a Dios de la plaza pública, lo que llega no es Lo que llega es mejor, cualquier tontería. lo que llega es el nazismo, lo que llega es el marxismo, lo que llega es Stalin o lo que llega es lo que llegó en China, que fue la revolución cultural donde murieron 6 millones de chinos, o en Sí, Camboya una con el tragedia Khmer tremenda. Rouge, o exacto, entonces lo que llega es la depravación, ¿no? Y cuando tú sacas a Dios, que es el que dice lo que debe de ser, entonces sale volando las tradiciones, pero salen volando los valores familiares, los valores humanos, y la gente no se da cuenta que la Sale cultura, volando toda nuestra civilización. claro, que es la cultura de la civilización de la verdad, la civilización de la libertad, la civilización de la búsqueda de la virtud, que todos esos son valores cristianos y que han sido parte de la cultura por 2000 años, porque se ha estado formando esto y nos ha permitido avanzar en términos sociales, en términos económicos. Y la Ujú. cultura cristiana, que es la que nosotros aquí promovemos, al perderse, lo que genera es la cultura woke, la cultura de todo es relativo, la cultura de la violencia, de, de la violencia verbal y de todo tipo de violencia, la violencia sin resentido, Sí, la cultura de la cancelación, no, no me gusta lo la que cultura de la dices y te cancelación. cancelo, te cancelo. Ya, qué tontería. Claro, o no te dejo hablar, ¿no? Porque si te dejo hablar, entonces estoy promoviendo, estoy dejando de tener poder, ¿no? La Sí, cultura de la o sea, ya, victimez en ya vez no de hay la un libre responsabilidad. intercambio de ideas, ni debates, ni discusión, ¿verdad? Ya todo se ha vuelto un juego de poder hueco, vacuo, ¿verdad? Sin sentido. Sí, muy triste. Tienes razón, es muy importante de retomar no solo el verdadero significado de la Navidad, sino la Navidad en sí misma, ¿no? Claro, a Eh, mí lo que me gustaría es que hubiera más festejo de Navidad, que fuera más generalizado, que fuera más intenso, porque al menos estamos celebrando la vida, estamos celebrando la vida del Creador, estamos celebrando el nacimiento del Creador, estamos celebrando un bebé, a un bebé. la esperanza del mundo estuvo en un pesebre humilde. Claro, claro, la historia de Cristo es maravillosa porque nos recuerda el valor humano, el valor de un bebé, pero que también nos recuerda a un Dios que es inherente, es un Dios que está preocupado por nosotros, es un Dios amor, un Dios que, como dice la canción de Holy Night, ¿no? Que hace que viene a hacer la paz con el hombre, a darnos paz, a recordarnos el Ahora amor, sí a darnos que es ternura. la encarnación del término Emanuel, del nombre Emanuel, Dios con nosotros. Claro. Dios vino con nosotros, está con nosotros. Se preocupa por nosotros, ya tiene una experiencia de ser humano. Lo maravilloso de la encarnación es que Dios mismo se hace humano para experimentar lo que es ser humano. Y ahora Dios tiene un cuerpo, porque Cristo tiene un cuerpo glorificado si tú quieres, pero que resucitó, que se manifestó a los discípulos después de la resurrección. Entonces tiene un cuerpo que tiene llagas, que tiene heridas, que supo lo que es sufrir frío, lo que es sufrir calor, lo que es sufrir hambre, lo que es ser tentado, porque fue tentado, Ujú, lo que es tener amigos, lo que es perder amigos, lo que es ser traicionado, ujú. lo que es tener una madre, lo que es tener un padre. O sea, todo eso Hermanos. ya no es lo que es trabajar, porque trabajó la madera, ¿no? Lo Ujú. que es, lo que es tenerse, todo lo que nosotros vivimos ya no es un Dios lejano, trascendente, sino es un Dios humano. Y desde el punto de vista, digamos que mitológico, es un No, mito hermosísimo.
mito se volvió historia, ¿no? Claro, Porque yo pienso que también tenemos una mala concepción de la palabra mitológico o mitología o mito. Pensamos que es algo falso y yo pienso que ahí hay un problema, porque el mito no necesariamente es algo falso, son verdades que trascienden la historia y los hechos o las circunstancias, ¿sí? Cuando Tolkien le estaba hablando a C.S. Lewis acerca de Cristo, él le dijo precisamente, sabes que la pasión, la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es cuando el mito se hizo historia, es el único mito verdadero. Qué tremendo eso, ¿no? claro. Claro, porque un relato, un mito es un relato simbólico que narra Ujú. una verdad, una Una verdad verdad profunda, fundamental, ¿verdad? un principio fundamental que tiene que ver, en este caso, con el origen de la vida, el sentido de la vida, el sentido del bien, el sentido del mal, el Ujú. orden, la identidad correcta del ser humano. Y entonces, lo interesante de este mito cristiano es que fue histórico, como tú dices, no solamente que es un mito, sino que es un mito histórico. Es realmente algo que pasó, que Sucedió. ocurrió, que Y hay sucedió evidencia de que sucedió. y que hay evidencia que sucedió. Entonces, pero a lo que me refiero es que esta historia que recordamos en estos tiempos tiene muchísimos también sentido simbólico, que es maravilloso el sentido simbólico. No es nada más un hecho histórico y que tiene relevancia histórica, sino que es un hecho que tiene relevancia cósmica, ¿no? Que los mismos ángeles Absolutamente. estaban maravillados, estaban cantando, alabando al Señor porque el Todopoderoso se humilló y no tuvo como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero se humilló a ser un bebé. Y bueno, no sé si te acuerdas cuando eras niño, pero es difícil ser niño y mucho más difícil ser bebé, ¿verdad? Porque estás totalmente indefenso, estás totalmente a la buena de Totalmente tus dependiente padres, de tus padres, de tu madre sobre todo, ¿no? de la cultura que te cobija o no te cobija, ¿no? Y nos recuerda también el poder de la cultura, el poder de cuando, por ejemplo, hacemos las posadas, ¿no? Oh, os pido posada. Nos recuerda la importancia de la generosidad, la importancia de recibir, como tú decías, al menesteroso, de De la recibirnos los unos a humildad. los otros, de compartir, ¿no? De pensar ya no en mí, sino pensar en el otro para algo. Voy a comprarle un regalo al otro y nos cuesta cada vez más. Ese es el problema de la cultura. Vivimos en una cultura donde yo soy el primero, el número uno, el número dos y el número tres, lo cual es terriblemente dañino psicológicamente y socialmente. Y lo que Cristo nos invita a hacer en estos tiempos y lo que esta tradición nos invita a hacer es precisamente a no pensar en nosotros tanto, sino a pensar en el otro, a complacer al otro, estar con el otro. Y claro que es un sacrificio. Es un sacrificio que cada vez nos cuesta más. Y lo que No, tú estás y dando también, cuenta. también estaba yo pensando, perdona la interrupción, en que nos obliga a hacer un alto, porque por ahí un filósofo decía que vivimos en una cultura del cansancio, que nos explotamos a nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos es más común que en México, ¿no? Pero tienes que trabajar, tienes que moverte mucho, tienes que estar muy ocupado, tienes que ganar mucho dinero, ¿verdad? Y tienes que publicarlo, ¿ah? Miren, yo soy muy movido, por eso tengo carro nuevo, por eso tengo casota, por eso tengo hasta un avión ahí en el aeropuerto. Este, y es una cultura del cansancio que no te da espacio para reflexionar, ni para estar solo contigo mismo, ni para estar solo con Dios, ni para ofrecerle algo a los demás, ¿verdad? Porque estás ocupadísimo. No tienes tiempo para nadie y lo decimos con orgullo. No, es que yo no tengo tiempo para tonterías, ¿verdad? Yo soy un hombre muy ocupado, mi tiempo, yo cobro tanto la hora, ¿verdad? En Estados Unidos es más común que en México y nos gloriamos, ¿verdad? En la carne se gloria de esas cosas. Y la Navidad nos dice, alto a lo que estás haciendo, a todas tus actividades se bajan al nivel de trivialidades, ¿verdad? No importa quién seas, y vamos a celebrar a Dios, que Dios nació entre nosotros, que Dios se Claro, encarnó. claro, y eso a mí me parece súper positivo porque aún ateos, yo conozco muchos ateos que van a tomar un descanso en esta temporada, que Claro. disfrutan, inclusive les gusta, inclusive eh,
las decoraciones navideñas. Y es muy bonito verlo, es muy bonito ver que todavía, por ejemplo, aquí en El Paso, todavía el centro, pues hay mucha decoración navideña, todavía ves muchos arbolitos de Navidad, todavía la gente pone mucha intención en decorar sus casas. Todo eso yo pienso que es muy positivo porque es hermosa la Navidad, ¿no? Tiene una belleza muy particular. En Europa, por ejemplo, hay ciudades hermosísimas, son ateos a morir. Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? No sé si te Ujú. ha tocado estar en Ámsterdam en Navidad, pero es bellísimo porque están Ah, los perdón. canales y están las casas antiguas y las lucecitas y todo, ¿no? Toda Europa, Alemania, son súper ateos, pero la Navidad te la respetan. Ok. Creo que eso es muy positivo, eso es por lo menos, a lo mejor ellos lo ven desde un punto de vista netamente estético, pero aún la estética de la Navidad, que hasta cierto punto es un poquito over the top, digamos, exagerada, ¿no? Ujú. Tiene Sí. su belleza porque precisamente nos recuerda a la niñez, nos recuerda a la inocencia, nos recuerda a la familia, nos recuerda todos esos valores que cada vez están perdiéndose, ¿no? Y hay mucha gente que ya más bien se va de party con los amigos y la gente se va, pero esa gente, yo pienso que, bueno, y lo ves en las películas, ¿no? Que la gente soltera está triste, la gente que no tiene familia es cuando se entristece, cuando se deprime, claro, porque te Sí, hay mucha recuerdan gente que que los pierde la valores vida. reales no son los que tú tienes y que estás Ah, mal, que estás off, ¿no? claro. Entonces yo pienso que lo que hay que buscar es precisamente promover la Navidad, si fue el 25 de diciembre, pum, 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 o cualquier otro día, 25 de diciembre, boom, lo que sea, no importa, pero sí es importante celebrarlo, promoverlo y meditar en estas cosas en esta época, ¿no? Sí, es súper importante la parte de la meditación y entendiendo como meditación pensar, repensar acerca de la Navidad, buscar en la palabra, conectarnos con el Señor y también conectarnos con otras personas y más que darles un mensaje religioso, pues demostrarles cariño, ¿no? Abrir nuestra casa y nuestra mesa, ¿verdad? Para que otras personas vengan y puedan celebrar con nosotros y, y también pues hacer un alto, ¿verdad? Yo pienso que cada vez más vivimos en una cultura o en un medio ambiente sobrecargado de información y mucha información no nos ayuda. Ahora con la inteligencia artificial pues es una locura, ¿no? Todo lo que producen estos large language models te marean. Y ya es y tenemos cada vez nuestra atención más dispersa. Entonces llega la Navidad y yo digo que nos obliga a hacer un alto y ponerle atención a algo muy concreto, ¿verdad? Cuestiones muy concretas, a celebrar, a estar con los demás, como tú dices, a pensar en la encarnación del Señor y a pensar en su vida, a pensar en ese, pues, ese gran regalo. Él se dio a sí mismo como regalo para nosotros, ¿verdad? Ese es también el significado de la Navidad. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros no somos capaces de hacerle un favor al vecino, ¿verdad? Imagínate el Señor que se vino a entregar por nosotros siendo Dios. Eso también nos habla de una humildad increíble, ¿no? Incalculable, que nosotros no la podemos entender porque nosotros no somos dioses, no sabemos qué significa eso. ¿Verdad? Pero sí sabemos que es ser hombre, ¿verdad? Y el Señor también lo sabe. Entonces ese es un punto también de comunión con Él. El Señor nos puede ministrar a nosotros de una manera muy efectiva porque Él tiene empatía con nosotros a través de su encarnación. ¿Sí? Su encarnación es su instrumento de empatía con nosotros. No, no le veamos a un Dios lejano, ni abstracto, ni religioso. ¿Verdad? Hablamos de un Dios que estuvo aquí con nosotros. Sí, hay en Isaías 9, como ustedes saben, el libro de Isaías, bueno, es un libro que fue escrito 700 años antes de Cristo, del Ujú, cual en 1948 se encontró una copia de 200 años antes de Cristo. ujú. Y esta copia del libro de Isaías que está siendo mostrada en Jerusalén, le llaman el quinto evangelio y en ella viene la profecía del nacimiento del Mesías y de Jesús. Y lo que a mí me encanta recordar este pasaje porque dice textualmente, pues al fin llegará
de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjate aquí importante, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y más adelante dice, porque, porque un niño nos es nacido, dice en el 6. Estoy leyendo Isaías 9, perdón. En el Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una de las más hermosas profecías porque es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y le llama Ujú. admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los títulos de Jesucristo. Nacerá en Galilea de los gentiles, ¿no? Como decía la canción, como los reyes en Galilea, ¿no? Y nos recuerda este evento, la gran luz, ¿no? Que el Dios eterno, el Dios fuerte, Padre eterno, venía a este mundo a inaugurar un reino. Y el reino de Cristo en este mundo es un reino de luz, es un reino de paz, es un reino de sencillez, es un reino de amor, es un reino de luz, de verdad, de libertad, de gracia, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de digno de buen nombre, ¿no? Ujú. Y cuando pensamos en las Navidades debemos de pensar en estos términos. Estamos celebrando este evento y no estamos celebrando al Santa Claus, por ejemplo. Eso es lo que debemos también denunciar. El Santa Claus es una invención, el Santo Claus, ¿verdad? Pues no, no, no existe. El Santo Claus no existe, ni San Nicolás. Es interesante la historia de San Nicolás, que es una leyenda, no es un mito, es una Ujú. leyenda, de un hombre que daba regalos a los niños, que es una bonita leyenda, un bonito cuento, ¿no? Pero no hay que mentirle a los niños, Sí, luego lo tomó Coca-Cola, ¿no? sino que el sentido es, ya no pienso yo en mí, sino que voy a buscar pensar en otro. ¿Qué concepto? Ujú. Y voy a pensar en recibir a este niño en mi corazón. Porque esa es la otra cosa. Cristo viene y dice, a lo suyo vino, dice en Juan 1, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios, dice en Juan 1:12, creo, ¿no? Entonces, el sentido de la Navidad en cada uno de nosotros es, ¿vas a aceptar a Cristo que venga a tu corazón, que venga a tu vida, que venga a traerte luz o no? ¿O lo vas a rechazar? Y en cambio vas a aceptar cualquier otra cosa que se lo ponga. Cualquier estupidez que te pase por enfrente. Sí, es muy curioso que cuando el Señor iba a nacer, pues nadie le quería dar hospedaje, ¿verdad? Y tuvo que nacer ahí entre los animales. Y lo vinieron a adorar, pues los más humildes fueron los que llegaron primero, ¿no? Y después llegaron estos magos, los tres reyes magos que no eran reyes ni eran magos, ¿verdad? Ni eran tres. Eran Ni tres. eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Eran magos de Oriente, sí eran magos de Oriente, pero no se Eran dice que eran, sabios de Oriente, ¿verdad? eran sabios. No eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. No, no, tampoco. No, no se saben sus nombres, pero lo que sí se sabe es que eran de una casta sacerdotal que estudiaba las estrellas, y que ellos entendían también porque ellos habían estado en contacto con el pueblo judío. Ellos entendían las profecías y en base a las profecías y en base a los movimientos de los astros que ellos observaban, se dieron cuenta de que alguien muy importante iban a ser. Por eso se fueron a buscarlo, ¿no? Y por eso causaron conmocionaron a Herodes, ¿no? Cuando les dijeron, bueno, pues venimos buscando para adorar al rey de los judíos y él se creía el rey, ¿verdad?
En ese momento él estaba usurpando la posición de rey, porque en realidad él no era ni judío siquiera, era un idumeo, ¿no? Lo que es muy interesante es que se sabía perfectamente bien las profecías de Daniel que iban a ser en esa época. Y se sabía que iban a ser en Belén de Judea, como lo estábamos viendo aquí, en Ujú, Galilea. Y entonces el rey de Herodes, pues estaba, o sea, el poder, pues inmediatamente lo que quería era comérselo, ¿no? Es lo que dice en Apocalipsis, que la serpiente estaba buscando a la mujer para devorarse el fruto, ¿no? ujú. De acuerdo con la historia que aparece en el Apocalipsis. Y porque hay una lucha entre el bien y el mal, y es lo que hay que también ver. Hay unas fuerzas encontradas en las cuales quieren destruir el concepto de la Navidad y es el Scrooge, ¿no? Es todas estas fuerzas demoníacas del mal, de maldad, que quieren destruir el espíritu de la Navidad, que lo quieren convertir en simplemente un negocio, que lo quieren convertir en una transacción, que lo quieren convertir en una oportunidad para ponerse hasta atrás, Ujú. ¿no? Vender, todo esto, ¿no? Todos estos intereses aviesos, consumir, Así es. aislarte, y sigue siendo la misma lucha. Y la lucha la tenemos nosotros en el corazón, que es nuevamente abrirse a Cristo o abrirse al mundo, abrirse a Cristo, a la vida, a la verdadera vida que es Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, o abrirse a lo que no es Dios. Y yo pienso que cada vez nos estamos dando más, como cultura, nos estamos dando más cuenta de lo crítico que es. Yo pienso que hay muchas, yo he visto que hay un resurgimiento, al menos entre los jóvenes, de las nuevas generaciones, que se han dado cuenta que la liberación femenina no fue la solución, No, que las revoluciones socialistas tampoco fueron la solución, que la revolución sexual tampoco fue la resurrección, perdón, la solución, que la revolución hippie tampoco fue la solución. Y yo pienso que estamos entendiendo ya que esto va es un problema espiritual y esto tiene una solución espiritual y la solución es Cristo. Y la solución es Cristo porque es Dios mismo viniendo a nosotros. Y estaba yo escuchando hoy una predicación del que me encanta, es de César Vidal, que habla precisamente del poder. Porque habla de la autoridad y del poder y dice que el poder es todas las cosas, por ejemplo, que te habilitan, tienen el poder. O sea, cuando tú tienes habilidad, pues tienes un cierto poder. Pero lo que te habilita en el cristianismo no es tu habilidad personal, no es tu conocimiento, lo que te habilita es el Espíritu de Dios para cambiar ujú. de una manera que no te requiere esfuerzo, sino que es algo natural que te nace del corazón. Sí, y requiere sometimiento, ¿verdad? El esfuerzo es el someterse, ¿verdad? Como tú dices, a esa fuerza o al Espíritu Santo y al sacrificio que el Señor hizo, ¿no? Mm. Exactamente. Someterse a su Una reino, palabra. Sí, a su gobierno. eh, Aceptar eso a veces suena un poco arrogante eso de que aceptar a Cristo, pero es someterse a su reinado, a su dominio, ¿verdad? Y como tú dices, no es una cuestión que sea, esa aceptación no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, no es una cuestión de un esfuerzo gigantesco, ¿verdad? O de obras externas, simple y sencillamente rendirse y abrirte a ese milagro, ¿no? exactamente. Y cuando tú te rindes, entonces ya no es en tu poder, sino es en tu debilidad, como decía Pablo. Pues tienes que llegar al fin de ti mismo, ¿no? Es lo que a mí me pasó cuando me convertí. Llegué al final de mí mismo. Dije yo, pues es que si Dios no existe realmente, la vida no tiene sentido. O sea, cualquier cosa que yo haga aquí, pues va a perecer conmigo, no importa que sea. Entonces, si Dios no existe, pues realmente todo esto es una broma, ¿no? Exactamente. Y cuando tú te vences a ti mismo, como dice en Apocalipsis 3, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he dado, he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono.
el que venciere es vencerse a uno mismo, vencer al ego y permitir que nazca en uno Cristo. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo, ahí tienes tu Navidad. Porque entonces tú Sí. le estás abriendo la puerta a que venga Cristo, como simbólicamente no le abrieron la puerta a Cristo cuando nació. Le Ujú. cerraron, ¿no? Y los que lo recibieron Sí. fueron los humildes. Y cuando te humillas y recibes a Cristo, Él viene a cenar contigo y tú le abres la puerta para que Él venga a cenar contigo, es cuando naces de nuevo. Por eso nosotros hablamos del nuevo nacimiento. Por eso Jesucristo decía en Juan 3, ¿no? Le decía a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del espíritu no puedes ver el reino de los cielos, no puedes entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y le decía a Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo, entrar al vientre de mi madre? Bueno, ¿tú no entiendes esto que te estoy diciendo? Dice, el que cree en mí, porque de tal manera ha enviado Dios al mundo que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, continúa diciendo, ¿no? En el Ujú. 16, 16. Porque de eso se trata, precisamente de recibir a Cristo para que tú tengas un nuevo nacimiento, para que sea realmente tu Navidad. Y el deseo es de que la gente en esta Navidad precisamente le abra la puerta a Cristo, no que le abra la puerta a ninguna otra entidad, sino al Dios verdadero que es Cristo, que vino a este mundo, que se interesa por él, y es el único Dios de amor, de gozo, de paz, de verdad. No existe otro. No te lo vas a encontrar, no te lo vas a encontrar entre los griegos, no te lo vas a encontrar entre los de Mesopotamia, no te lo vas a encontrar en la épica de Gilgamesh, no te lo vas a encontrar entre los hindús, no te lo vas a encontrar en el maometanismo, no vas a encontrar ese Dios de amor ni siquiera en el judaísmo, porque recordemos que el judaísmo no es el Antiguo Testamento, sino que es la Cábala y del Talmud. Así es. No es el Antiguo Testamento. Ellos dejaron el Antiguo Testamento y dejaron la interpretación tradicional del Antiguo Testamento para crear una nueva interpretación totalmente aviesa que es el Talmud y la Cábala, Y ya es otro rollo, ya son los judíos versión 2.0 que no es nada agradable. que no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo. El No. judaísmo del primer siglo está esperando al Mesías, que es como leímos nuevamente en Isaías, ¿no? Porque un niño nos es nacido, lo cual es muy interesante cuando dice Isaías 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿no? Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su trono. Y recibir a este niño es recibir a Dios. ¿Qué contradicción, ¿no? A lo que a nosotros nos hubiera gustado, como los judíos lo que estaban esperando era un rey, un guerrero, estaban esperando un luchador social, estaban esperando un libertador al estilo Bolívar o qué sé yo, como muchos lo están Sí. esperando hoy, y los judíos todavía están esperando un Mesías justiciero, un Mesías que va a fortalecer a Netanyahu y lo va a hacer Un tres veces más caudillo, ¿no? poderoso, un caudillo, ¿no? Para dominar el mundo, ¿no? No sé quién Sí. los va a liberar si ellos son los opresores. Sí, así es. Ellos son ahorita los derramadores de sangre. Ellos son los armadores de Israel, son los opresores, no sé quién los va a liberar, el Mesías, ¿no? Pero en nuestro caso no, es esperar a un niño indefenso, ¿para qué? Para recibirlo, para que Él nos dé su amor, su paz, su paciencia, porque es los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Y esos son los regalos que nos trae el Señor. Y cuando tú te pones a pensar en los dones del Espíritu Santo, que son los dones, nosotros le decimos así en español, pero un don no En es inglés más que se un dice un gift, regalo. regalo, sí, en inglés se dice gift. Gift. Pero a nosotros que nos gusta torturarnos con el español castellano, la realidad, nos gusta torturarnos con el español castellano que nadie entiende, es los regalos del Espíritu Santo, es el regalo del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, el amor es el amor. Así es. Pues muy interesante todo esto, muy edificante.
realmente esta Navidad debemos de salir de los clichés y debemos de abrazar a Cristo, lo que veamos de Cristo en los otros y debemos de proyectar al Señor hacia los otros. Y, Bien. y bueno, pues decimos, y yo pienso que vale la pena seguir diciéndolo, que Cristo sea bienvenido en nuestros hogares desde esta Navidad y, y que realmente nos gocemos de esa esperanza cierta, trascendente y maravillosa, ¿verdad? Que es ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es la única luz que podemos tener en este mundo y la única esperanza sobre la cual podemos pues, realmente fincar una vida de propósito, ¿no? Sí, No, hoy no. estaba escuchando a James Tour. Te mandé un video acerca de James Y Tour y cómo habla. no, lo empezamos a ver, lo estamos viendo yo y mi esposa. Está precioso ese video porque habla, este es un científico de alto nivel, es un Y cómo no, químico orgánico y habla precisamente de un experto en materiales también. experto en materiales, es experto en origen de la vida y él dice, no, no es cierto que estamos cerca de crear vida, que es una tontería, estamos lejísimos de No, saber qué es la vida, apenas le estamos describiendo y mucho menos estamos apenas estamos entendiendo lo que es una célula, mucho menos vamos a entender la química orgánica de cómo se forman los elementos básicos pues de la vida, no, dice, porque él es químico, dice, a ver, ven, explícame. Los pseudocientíficos estos que dice que encontraron que crean vida, pues no, dice, son ah, gente engañadora y dice, vengan y explíquenme la química y dice, yo la puedo entender, él es experto en esto, pero lo que es maravilloso de este video es cómo este hombre es inteligentísimo, habla de él era judío precisamente y cómo él se convierte al cristianismo y cómo él se da cuenta, wow, esto no puede ser más que por Dios. Y crea en Cristo y empieza a leer la Biblia y empieza a leer y después de leer la Biblia se da cuenta que efectivamente Jesucristo es el Mesías y Él es el efectivo. Y es muy bonito ese video, pero de un gran científico, porque aún un gran científico puede recibir a Cristo y eso es maravilloso. no, yo pienso que un gran científico debe recibir a Cristo. ¿Por qué debe? Porque Cristo es la verdad última. Si realmente andas en busca de la verdad, necesariamente te vas a topar con Cristo. No puede ser de otra manera. Ahora, como él dice, también dice en el video, hay toda una escuela, ¿verdad? Todo un movimiento de negar al cristianismo. Y obviamente si tú dices ciertas cosas, si te alineas con ciertas ideologías, pues vas a progresar en tu carrera académica, ¿verdad? Si tú te declaras creyente o cristiano, pues eso no te va a ayudar. Lo dijo él, lo dijo John Lennox y lo han dicho muchos, ¿verdad? Es evidente. Pero si tú eres realmente honesto, pues necesariamente te vas a topar con Cristo y vas a entender también la maravilla que es este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, él dice, ¿por qué no hemos podido duplicar la vida? Un material tan sencillo como la madera, pues detiene un auto, dice, ¿por qué cuando un auto choca con un árbol no se desbarata el árbol, sino se desbarata el carro? Dice, Dice, ¿por qué el transhumanismo tiene la esperanza de crear vida basado en silicón y en metal? Dice, ¿por qué no lo hacen con materiales orgánicos? Pues porque no saben, no entienden, ¿verdad? O sea, el transhumanismo es algo muy burdo, tú lo puedes inferir de la plática que él da, y la verdad es que no lo vi completo, lo vi como hasta la mitad porque está largo, pero está buenísimo ese video. Sí, 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 aquí es un video que, bueno, sí hay que verlo. Aquí les comparto la pantalla. No, James Tour es un geniesazazazazazo. No, no es inteligente. Yo pienso que él está más allá de inteligencia. Sí, es un tipazo, además, aquí está, además lo entrevista Tucker Carlson, salió creo que ayer o antier o algo así, y ya tiene 350,000 vistas, jeje. Salió hace un día, tiene Sí, no, no, cincuenta y no, cinco James mil Tour, vistas. yo desde hace rato que lo vengo siguiendo, no muy seguido, y he leído algunos de sus libros y sí es de primer nivel, Sí, es y de también primer- es sencillo el señor. Son de esa gente que no necesita aparentar nada. exactamente. Son gente que sí, exactamente, ¿no?
Ya llegaron desde hace rato y no necesitan apantallar a nadie. Sí. Muy bien, Lemo, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas traído este tema y pues te deseamos feliz Navidad. Esperemos vernos antes, esperemos vernos la próxima semana, pero si no, Así te mando un es. fuerte abrazo. Igualmente, les mando un abrazo a todos, un abrazo navideño, ¿verdad? Que con toda la profundidad y trascendencia que eso significa y, y pues que se la pasen muy bien. Yo espero estar por allá, pero a finales de año. Yo creo que no los pueda poder ver en Navidad, pero sí los pueda poder ver, yo creo, a finales de año. Bueno, pues por acá nos vemos y no nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Igualmente, bye bye. Bye, Joe, bye. Bueno, bye, Joe.